Muchos están desnudos delante del Señor. No se están vistiendo de santidad, no se están vistiendo de Cristo. Es una desnudez espiritual. Y el Señor no quiere encontrarnos así. El Señor quiere que te vistas tus vestiduras, ¿verdad?, sacerdotales reales, ¿verdad? Que te vistas de Cristo, que te sumerjas en su palabra, que ya dejes de estar así por la encimita. Una vida, ¿verdad?, terrenal, por ahí como dicen, mundana, todavía con el apego al mundo. Sí, sigue lo que tengas que hacer, pero ante todo busca el reino de Dios y su justicia. Amén. Bien, acompáñame a orar, que el Señor nos dirija. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te pedimos, Padre, por la situación mundial, en especial entre Rusia y Estados Unidos, Señor, que esto se pueda, Señor, mediar, que haya diplomacia, que haya prudencia, que haya coherencia en medio de tanta, pues, dureza, Padre. Te pedimos que intervengas, igual, Señor, por Palestina, por Israel, Señor, por la situación en el Medio Oriente. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que nos guíes, que también bendigas a nuestro país, Señor, a la presidenta, a todo su gabinete. Ellos necesitan nuestras oraciones. Dale sabiduría, Señor, porque sin sabiduría no se puede gobernar, Señor, una nación. Padre, bendice y lleva, Señor, gente sabia para poder hacer, Señor, combatir tanta maldad que hay en el mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el tema de esta mañana es el testimonio de Dios, el testimonio de Dios. Vamos a primera de Juan 5, del 6 al 12. Dice la palabra: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Desde la caída de la humanidad, en el Edén, las consecuencias que esto trajo, el pecado, la muerte y la maldición, en este contexto Dios nos da una promesa de redención, y esto lo podemos ver en Génesis 3:15. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de las simientes. Sabemos, ¿verdad?, por los que han estudiado la palabra, la simiente es Cristo, ¿verdad? La simiente de la mujer, como que la mujer tiene una simiente. María, ¿verdad?, está hablando, está profetizando cómo iban a ser el Mesías a través de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer, que es Cristo, hiere en la cabeza a Satanás, y la simiente de Satanás, o Satanás mismo, hiere a Cristo en el calcañar. La herida en la cabeza es una herida mortal. Si tú golpeas a una serpiente en la cabeza, la matas,
pero una herida en el calcañar no es mortal. Y desde aquí el Señor está, Dios, Jehová, Dios el Creador, está profetizando, hablando, dando la esperanza de redención a la humanidad. Esta promesa de esperanza pasa a través de los patriarcas y en especial de Judá, hijo de Jacob, ¿verdad? Dice Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá. Está hablando del reino de Dios. Jesús viene de la raíz de Judá, de David, ¿verdad? David viene de la tribu de Judá. Ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo en el hebreo quiere decir tranquilo, príncipe de paz. Es un apodo del Mesías. Jesús viene a traer paz, a reconciliarnos entre Dios. El hombre está enemistado con Dios. Nadie puede tener paz con Dios hasta que no crees en Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Romanos 5:1. En 1 Samuel encontramos el canto de Ana, en donde se promete al rey mesiánico. El profeta Samuel también habla de un rey que sería más grande que Salomón y establecería su reino eterno. En el Salmo 2 se profetiza de la esperanza del rey mesiánico. Tú lees el Salmo 2 y estás viendo a Jesucristo, el rey Mesías, ¿verdad? Que gobernará todas las naciones como el Hijo de Dios. Isaías, el profeta Isaías, profetiza que Cristo nacería de una virgen. Miqueas profetizó que nacería en Belén. Oseas profetizó el llamado de Jesús a Egipto. Jeremías profetizó el intento de asesinato del Mesías por parte de Herodes. El profeta Malaquías sobre su precursor, el precursor del Mesías, que es Juan el Bautista, que prepararía su camino como el Mesías. Isaías habla de su ministerio en Galilea. El Salmo 41:9 predice la traición por parte de un amigo íntimo. Ya sabemos que fue Judas, ¿verdad? El Salmo 22 nos delinea los detalles de la crucifixión. Ahí puedes ver cómo dice, repartieron entre ellos mis vestiduras, ¿verdad? Sobre ellas echaron suertes. Eso sucedió en la crucifixión de Cristo. Isaías 53 explica el significado teológico de la muerte de Jesucristo. Es un retrato de Jesucristo, Isaías 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y eso se cumplió en el momento de su crucifixión. El Salmo 16 profetiza su resurrección. El Antiguo Testamento señala constantemente que Jesús es el Mesías de modo inequívoco e inconfundible. Es por eso que no hay excusa para reconocerlo como tal. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús reprendió a sus discípulos que iban camino a Emaús. Iban tristes porque Jesucristo había sido crucificado y oyeron por ahí unas mujeres que había resucitado, pero todavía no entendían lo que estaba pasando. Jesús se les presenta físicamente y les abre las escrituras desde Moisés hasta los profetas del Antiguo Testamento que hablaron de él y escribieron sobre sus padecimientos y su resurrección. Cuando los judíos y los romanos condenaron a Jesús para crucificarlo y matarlo, ellos estaban cumpliendo todo lo que estaba escrito de Jesucristo. Ellos no entendían lo que estaban haciendo, pero estaban cumpliendo, ¿verdad? Si los judíos no hubieran matado a Jesucristo, nosotros no estaríamos aquí. Era parte del plan redentor de Dios. Este plan de redención está
podemos decir, planeado desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, así nos dice la Escritura. Desde ese tiempo Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y desde ese tiempo Dios te escogió y te eligió. Esto nos vuela, ¿verdad?, el entendimiento, nos abre, ¿verdad?, un poco pues el tamaño, ¿verdad?, de quién es Dios, su omnisciencia, su omnipotencia. Como que antes de que el mundo se fundara, antes de que los dinosaurios existieran, Dios ya sabía que yo iba a ser su hijo. Todo esto se cumplió, todo esto profetiza y todo apunta hacia Jesucristo. El punto de vista que nosotros tengamos sobre Jesús es importante, sumamente importante. Es por eso que el objetivo del apóstol Juan en el Evangelio y en su epístola primera de Juan es el siguiente. Acompáñenme a primera de Juan 5:13. Dice la palabra: estas cosas os he escrito, saqué pues todo el Evangelio de Juan y esta epístola, para a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué se escribió los evangelios? ¿Para qué Juan escribe esta epístola? Para que creas, para que puedas creer en el Hijo de Dios, porque de eso depende tu eternidad. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo se condena eternamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Es por eso que todo lo que está profetizado desde el principio, todo lo que profetizan acerca de Cristo, es un testimonio que Dios está dando a la humanidad. Este tema lo vemos en toda la epístola de Juan. Dios testificó de la deidad de Cristo desde las Escrituras, de los profetas, a través de Juan el Bautista, a través de los discípulos, las palabras y las obras de Cristo. El Espíritu Santo mismo da testimonio de Jesús. El Padre da testimonio de su Hijo. Y en este pasaje vamos a ver tres aspectos del testimonio de Dios sobre Jesús. En primer lugar, lo que Dios testifica acerca de su Hijo, cómo Dios testifica acerca de su Hijo. En segundo lugar, el objetivo del testimonio, esto lo vamos a ver en otra conferencia, y el poder del testimonio también. Cómo Dios testifica de su Hijo. En conferencias anteriores hablamos, ¿verdad? La conferencia anterior, las dos anteriores, hablamos sobre la victoria de Jesucristo, la victoria gloriosa que tenemos. Somos los nicaos, somos los vencedores de acuerdo a la Escritura. Si tú crees en Cristo, por eso es tan importante creer en Jesucristo, porque te da la victoria sobre la muerte, te da la victoria sobre Satanás, te da la victoria sobre el mundo. No es un título superficial, que seas un vencedor o un Nike, como dicen, ¿verdad? Esa es la palabra abreviada, Nike. De ahí viene Nikao en griego. Eres un vencedor. ¿Por qué? Porque has creído en el Hijo de Dios. Eso es lo que te da la victoria. Pero la realidad que vemos, ¿verdad?, es que muchos se preguntan, ¿por qué debo de creer en Jesús? Si los israelitas lo rechazaron. Para ellos Jesús es un mentiroso y lo trataron con desprecio, en especial los judíos, ¿verdad? ¿Por qué debemos de creer en Cristo? El mundo se pregunta, ¿por qué debo de creer en Cristo? Si hay tantas filosofías, si hay tantas religiones. ¿Sabes que hay miles de religiones? Por cierto, nosotros no somos una religión. Jesús no vino a traer una religión, ni la católica, ni el cristianismo, ni los bautistas. Cristo es el camino, la verdad y la vida, punto. A Jesús lo acusaron de sedición contra Roma. Dijeron que era un glotón y era un borracho. Lo tomaron como loco y aún hasta endemoniado.
Y por último, ese odio que le tuvieron hacia Jesucristo lo llevó a que lo crucificaran. ¿Por qué entonces, a la luz del rechazo de Israel, alguien debería de creer en Jesucristo como el Mesías, como el Dios encarnado, el único salvador de los pecadores? Y la respuesta es a causa del testimonio infalible, irrefutable, indiscutible de Dios mismo. Acompáñenme a 1 de Juan 5:6. Vamos a iniciar con la primera frase de este versículo. Acuérdense que estamos estudiando de manera expositiva la Escritura. Es la mejor manera de estudiar la palabra. Si vas a estudiar una epístola, comienza desde la primera palabra. Abre tu diccionario en griego, en hebreo, busca buenos comentarios bíblicos, ¿verdad? Acuérdense que no vamos a descubrir el hilo, ¿verdad? Hay muchos teólogos y comentaristas y obviamente el Espíritu Santo nos va también a dar revelación, pero en cuanto, ¿verdad?, al contexto. No nos podemos salir del contexto, porque ahí es donde podemos torcer la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, este es Jesucristo. Este es Jesucristo. Jesucristo es único, Hijo de Dios. Este y ningún otro es Dios, el Hijo, que vino al mundo. Jesucristo no comenzó su existencia en su nacimiento. Él existe desde la eternidad. El Nuevo Testamento nos habla de Jesús viniendo a este mundo, no que llegó a existir. Él ha existido desde la eternidad y se encarnó, de acuerdo a la palabra. Acompáñenme a Juan 1:14. Dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne. Y en el versículo 1 de la epístola de Juan dice, en el principio era el verbo, el logos en griego, y el verbo era con Dios, teos, y el verbo era teos, Dios. Los testigos de Jehová dicen, y el verbo era un Dios. Y eso es una alteración de la palabra de Dios. Por eso desde ahí tuercen la doctrina y es un error. Negar la deidad de Jesucristo es negar el testimonio de Dios completo. Dios se encarnó, el verbo se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús declaró también en Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo. O sea, Jesús no comenzó su existencia, sí como ser humano, pero la realidad es que el verbo existe desde la eternidad. Yo otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La encarnación de Jesucristo es la verdad central de la redención. Es el fundamento de nuestra fe como cristianos. Dios está dando testimonio de la venida de su Hijo, de su deidad en este pasaje. Acompáñame a 1 de Juan 5:6, seguimos en este versículo. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Aquí como que se complica un poco, ¿verdad? No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan nos da aquí 3 elementos de este testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu. El agua representa el bautismo. La sangre representa la muerte de Cristo. Agua y sangre representan el bautismo y la muerte de Jesucristo. Y lo vamos a ver un poquito más a fondo, más adelante, ¿verdad? Y vemos que el Espíritu constantemente testificó de Jesucristo durante todo su ministerio. ¿Cómo? Jesucristo mismo dijo, ¿verdad?
en un punto de su ministerio, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas, ¿verdad? A predicar libertad a los cautivos. En fin, el Espíritu de Dios, todo lo que hizo Jesucristo fue a través del poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 7, primera de Juan 5, 7, porque tres, vamos a entrar un poquito más a fondo en este punto, ¿verdad? Del testimonio de el Espíritu, el agua y la sangre. Es importante que lo tengamos un poco más claro, podamos ver el testimonio de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio. En la ley del Antiguo Testamento se requería el testimonio de tres personas o dos personas para establecer un hecho, para hacerlo verídico, ¿verdad? Nadie podía llegar y yo te vi haciendo esto, una sola persona, porque no es válido el testimonio. Tiene que haber más testigos. Si no, como dicen, es tu palabra contra la mía, ¿verdad? Dice Deuteronomio 17, 6, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir.